Bueno, hola. Bueno, buenas tardes. Hay mucha gente, pero mucha gente. ¿Son todos ganaderos acá? ¿Sí? Hay algunos que quieren cambiar de actividad y se acordaron tarde por ahí, ¿o no? Realmente hay mucha demanda, hay mucho interés por la ganadería. Y por supuesto que eso nos llena de felicidad, pero también nos complica la vida porque estamos como los chalchaleros. Siempre que cerramos, pero no terminamos nunca. Eh, Dentro del tema elegido, si me aparece en pantalla, muchachos, ¿lo están poniendo? Ah, o sea que el único que no ve la presentación soy yo. Es lo que está relacionado fundamentalmente con recría. Y nosotros hace un tiempo empezamos a trabajar con lo que le llamamos unidades demostrativas. Nosotros tenemos una unidad demostrativa de cría, una unidad demostrativa de engorde terminal, en la versión que le llamamos filo ecológico. Tenemos otra que tiene que ver con destete precoz, hiperprecoz. Y analizando en particular esta última, la que tiene que ver con destete precoz, hiperprecoz, vimos durante los últimos años que probablemente el problema de la recría empiece junto con la cría, con el ternero al pie de la madre. O sea, yo, perdón por el coso, no, en la pantalla esta grande no sale la presentación. No, no en la compu nomás. Bien, no me dejan bajarme por la luz. No, si esto no es fácil, ¿eh? Entonces, dentro de los resultados que encontramos, más allá de lo que se puede visualizar en esta tabla, que tiene que ver fundamentalmente con lo que es preñez, que es lo que apunta a la práctica de precoz y hiperprecoz, nos encontramos que si uno hace un destete y retira a los terneros muy chiquititos y le da de comer en el corral, logra más kilos por ternero a la misma edad. Es lo que se ve ahí en la cuarta columna hacia su derecha. El peso medio de destete para la provincia de Entre Ríos oscila entre los 150 y 160 kilos. Los años que vienen peores un poquito más, menos. Los años que vienen mejor en provisión de forraje tal vez sea un poquito más. Pero nosotros tenemos vacas que son de frame score moderado a alto. O sea, tenemos 5,5, 6 puntos. Tenemos vientres que tienen la potencialidad genética de destetar un ternero de 180 a 200 kilos. Si estas mismas vacas las llevamos a provincia de Buenos Aires o al sur de Santa Fe, probablemente logremos ternero de 180 a 200 kilos en el mismo plazo de tiempo. Nosotros lo sacamos muy chiquitito, 70 a 80 kilos, lo metemos en un sistema de autoconsumo con raciones de fibra cero, que es el mismo principio que usábamos para el ternero bolita, y nos encontramos que en una recría, utilizando este tipo de raciones, podemos tener con 4,5 kilos de ración, 1 kilo de peso vivo, en un plazo de tiempo determinado, como es lo que utilizamos en el corral, con raciones de alta energía, y llegar hasta los 180, 200 kilos sin engrasamiento temprano, con un ternero que tiene un altísimo potencial de crecimiento. Esto lo hicimos durante 3 años, que son los 3 años que nos preceden. Y nos encontramos que en forma sistemática, respecto a un testigo al pie de la madre, hasta la misma edad, hasta los 6 meses y medio, 7 meses de edad, uno logra crecer entre 40 y 50 kilos por cada unidad ternero en el mismo plazo de tiempo, dándole de comer una dieta concentrada en el corral. Entonces, sí, bueno, en los mismos 6 meses que tenemos la primera etapa de la recría o de la finalización de cría, podríamos pensar en tener entre 40 y 50 kilos más de ternero, con los mismos animales. ¿Por qué se da esto? Y porque, si bien nosotros tenemos más de 4 millones de hectáreas de campo natural donde se establece la cría, ese campo natural que tenemos tiene 2 condiciones que nos complican la vida por ahí para alimentar a los animales. Una es la disponibilidad, en invierno tenemos baja disponibilidad, y la otra es la calidad, que muchas veces ni siquiera se ajusta con la demanda nutricional de las madres, pese a que tengamos buenas cargas o bien ajustadas las cargas en cada uno de los predios. Entonces le estamos dando de comer, la vaca se llena, pero el ternero que tiene al pie, que también a partir de los 45 o 60 días empieza a consumir forraje, no tiene la misma posibilidad de crecer que tiene un ternero en otra provincia o en otra región con mejores calidades de forraje en esa misma etapa.
Entonces, ¿cuál es la alternativa? O mejoramos la condición forrajera de la vaca, o bien destetamos el ternero más chico y garantizamos su plano nutricional en el corral. ¿Cuál es la situación normal, la situación tradicional? Y nosotros normalmente destetamos ese ternero a los 150, 160 kilos y pasa su periodo de recría. Si bien la recría podemos tener una multiplicidad de recursos para utilizarla, como tenemos una gran disponibilidad de campo natural que tenemos que hacer uso, utilizamos el campo natural en su primera etapa de recría. Hace 2, 3 años volvimos a rediscutir este tema con la gente de los CREA del Litoral Sur, aquí en Entre Ríos. Sí, bueno, tenemos el campo natural con esta condición, baja disponibilidad, es carente de proteína y tiene un alto contenido de fibra. 3 características que no coinciden con la demanda nutricional de un ternerito chico. Y además tenemos una gran variación de carga, entonces en un mismo año uno se puede encontrar con ese campo natural diferido o con este mismo campo natural diferido. Entonces la disponibilidad empieza a ser un serio problema. ¿Cuál era la consulta? Dice, mirá, nosotros destetamos los terneros 150, 160 kilos, pasan los primeros 90 días del invierno en su primera recría, y en el mejor de los casos no perdemos ni ganamos peso. Y en el peor de los casos podemos perder 20 o 30 kilos durante esa primera etapa de recría. Estamos hablando de un ternero que tiene su máximo potencial de crecimiento se expresa desde que nace hasta los 11 meses de edad. Y nosotros lo enfrentamos con un recurso de esa calidad y en esa disponibilidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y podemos hacer varias cosas. Entre otras, para seguir utilizando este recurso, es suplementar. Y decidimos hacer una experiencia de suplementación en forma conjunta con los técnicos asesores de CREA y junto con algunos establecimientos que integran ese CREA. Se tomaron 3 campos, uno al sur de la provincia de Buenos Aires, en Gualeguaychú, otro en Chajarí y otro en la zona de Concordia, y establecimos un sistema que nos gusta bastante de suplementación en autoconsumo. La suplementación en autoconsumo no es más que ofrecer alimento a voluntad y que los animales vayan y se sirvan con esos modelos que tenemos de comedero que son o casita, o tipo vagón, o tipo silo comedero. ¿Cómo hacemos para controlar el consumo? Y también tomando información que tiene varios años también de este propio INTA y de toda la región, tanto de Brasil como Uruguay, se conoce que la sal, por ejemplo, el cloruro de sodio común, integrando dieta, es una de las maneras que tenemos para restringir consumo. La otra es utilizar nitrógeno, alto nivel de nitrógeno. Combinamos esas dos para una suplementación que tendría que ser del orden del 0,8 al 1% de peso vivo, como dieta concentrada, tirando a proteica, y que utilizara mejor el recurso natural que tenía disponible, que es el campo natural diferido. Ahora, si miran en la columna que está al lado de los nombres de cada establecimiento, ustedes fíjense que para la misma foto, esto es un ensayo realizado en 2015, teníamos campos naturales que tenían 2.300 kilos, 1.100 kilos, 2.200 kilos, que eran los que iban a ser destinados a las recrías de hembras de ese año. Si uno estima una eficiencia de cosecha del 50%, nos quedan disponibles entre 1.000 y 500 kilos. ¿Cuánto es 500 kilos de disponibilidad forrajera en un campo? ¿Cuánto imaginan que en tamaño? ¿Cuánto es? ¿Es así, así, así? ¿Es mucho o es poco? La punta de la bota. Es casi un poquito más que pelado. Utilizamos una dieta que está compuesta por esta mezcla, esencialmente, digamos, combinando sal y nitrógeno de liberación lenta para tener esta regulación de consumo y aportar energía y proteína. Arrancamos con los animales que tenían disponible, con los potreros que tenía disponible cada establecimiento y con la carga media que históricamente utilizaban para los potreros que destinamos a esta experiencia. Entonces nos encontrábamos que teníamos animales de recría que iban de los 120 kilos, con 6, 7 meses de edad, a 200 kilos con la misma edad en los diferentes campos. Que es una condicionante bastante fuerte a la hora de enfrentarlo con un recurso forrajero de pobre calidad. Un ternero de 200 kilos que tiene un campo natural diferido, con 2.500 kilos de disponibilidad de materia seca, la pelea bastante bien y hasta puede ganar 10 kilos en el periodo invernal. Un ternero que pesa 120 kilos, que tiene muy limitada su capacidad de consumo,
y lo enfrentamos con un campo natural de poca disponibilidad y lo más probable es que pierda 20 o 30 kilos esa misma campaña. Entonces, en esa variación y suplementando de esta manera, encontrábamos que teníamos ganancia diaria de peso entre 100 gramos a 450 gramos. ¿Por qué tuvimos esa diferencia en ganancia de peso? Y algunas son de estructura por escala. En el caso de Centella era un potrero muy grande con aguada, entonces tenían dificultades para acceder a las tolvas o consumían poca cantidad de ración. Recuerden que los animales eran más grandes. Y el consumo medio estuvo entre 1,2 kg y prácticamente 2 kilos. En los casos donde teníamos disponibilidad de forraje logramos con esta mezcla controlar consumo. En los casos donde no teníamos disponibilidad de forraje, que teníamos 500 kilos de materia seca, el consumo no se controló. Consumieron más de lo que deberían. Sencillamente porque el hambre hace que los bichos se acostumbren a la sal. Si tuvieran mucho hambre ustedes, siempre yo referencio a nosotros mismos, los seres humanos, y no tener otro recurso disponible y comerías algo que estuviera más salado. Sin embargo, en cualquiera de las situaciones, inclusive en la que consumieron poca cantidad, analizando el resultado económico grosero para ese año con los insumos y con los precios relativos del ternero de ese año, encontramos un ingreso bruto que era más positivo al hecho de no hacer nada cuando uno suplementa. Repetimos, en 2016, esta misma versión de suplementación, pero a sabiendas de las limitantes del campo natural, en calidad fundamentalmente, lo que hicimos fue bajar los niveles de nitrógeno para tener un mayor consumo. Y bueno, el campo natural es malo, demolé la mitad como forraje grosero y la otra mitad como un alimento concentrado. Bajamos la cantidad de nitrógeno no proteico, pasamos de incluir el 5 a incluir 3 puntos porcentuales dentro de la mezcla que se ofrecía, utilizando comederos de este tipo. Interesante este, ¿no? En general yo lo pongo una serie de otras fotos de comederos, porque ha crecido mucho el mercado, desde lo que ven acá afuera, que son muy bonitos, de chapa y grandes, pasamos por una variación entre lo industrial y casero de comedero impresionante. Este campo con ese tipo de comedero tiene 8, alimenta más de 1000 terneros. El hombre, digamos, está muy orgulloso de sus comederos y son 4 paños de madera unidos con un centro para que salga la comida. El principio siempre es el mismo, que los animales encuentren comida disponible en el momento que ellos desean para poder ir y acceder a compensar las necesidades nutricionales. Sin embargo, cuando se trata de resultado, nuevamente en la primera línea verde que ven más arriba, se observa la disponibilidad de materia seca que tuvimos para los lotes del año pasado en los 3 campos, ¿no? Y de vuelta teníamos 2.200 kilos, 1.500 o 500 kilos. Los consumos y las eficiencias de conversión que tuvieron los lotes que estuvieron enfrentados con ese recurso, poca o mucha disponibilidad de campo natural, más el suplemento energético proteico, nuevamente presentaron la misma dificultad. Cuando no hay disponibilidad de forraje, comen más ración. Entonces, en los casos que consumieron poca cantidad de forraje, el consumo prácticamente no pudo ser controlado, por más que tenía en torno de entre un 7,5 a un 9% de sal, la mezcla que se ofrecía. ¿Cuánto consumían? Y el 3% de peso vivo. Eso, lógicamente, presentó un resultado de conversión y ganancia de peso muy superador. Esos animales ganaron 800 gramos por día, mientras que los otros que controlaban el consumo entre 1,4 y 1,6 ganaron 700 gramos por día. En un periodo informado de 24 a 55 días. Y acá viene la otra pregunta. Nosotros, por nuestra propia escuela, tanto los profesionales de la ganadería como los productores, tenemos hecho una idea más o menos de cuánto debería ser la ganancia de peso para cada categoría para llegar a un momento determinado, ¿no?, de la producción. Y si uno analiza medio las ganancias de peso zonales, y andamos en recría por ahí entre 300 y 500 gramos. Y si uno va al corral, puede hacer con el mismo animal 700 gramos, 800 gramos, 900 gramos. Yo la pregunta es, ¿500 gramos está bien o está mal? Para un ternero de 6, 7 meses de edad que pesa 150, 200 kilos. ¿Está bien? ¿Es mucho?
Está bien. El principio de que habla de restricción nutricional para categorías de recría de la bibliografía internacional nos dice que por debajo de los 600 gramos cualquier animal de menos de un año de edad ya presenta una restricción nutricional, que gane menos de 600 gramos por día. ¿Por qué? Porque hay algunos sistemas de órganos que empiezan a ser afectados con ganancias de peso inferiores a eso. Puede llegar a ser irreversible cuando las ganancias de peso están por debajo de los 400 gramos por día. Calculen que es un animal que tiene su mayor demanda nutricional, siendo que está creciendo en pleno crecimiento. Entonces, si yo no tengo disponibilidad de campo natural, y sí tengo grano disponible, como en toda esta área central de Argentina, esencialmente maíz, ¿qué debería hacer? Y en vez de suplementarlo en un recurso que tengo muy poca cantidad y que dé mala calidad, confinarlo, ¿verdad? Sería más conveniente. Si van a comer el 3% y además van a andar gastando energía tratando de pastorear un recurso que no tienen, lo más conveniente es encerrarlo. Y encerramos. Sí, bueno, nosotros también durante mucho tiempo hicimos lo que se llamaban recrías restringidas o recrías controladas, donde proponíamos para los terneros una ración energética a base de grano de maíz de muy buena calidad, pero le dábamos esa misma ración en menos cantidad para evitar lo que le llamamos engrasamiento temprano o tener animales de 250 a 260 kilos con un nivel de engrasamiento como era el ternero bolita. Sabemos bien que tenemos que superar para el mercado de consumo local los 300 kilos por la imposición de peso mínimo de faena, y ni hablar como estamos hoy, que necesitamos crecer un poquito más en los pesos, el ternero ya no pesa 300 kilos, sino que pesa 350, 360. Para sortear este problema debíamos pasar etapas con ganancia de peso controlada de no más de 800 o 900 gramos y evitar ese proceso de engrasamiento temprano. Tomamos lote de hembra, a un grupo le dimos de comer el 1,8% de su peso vivo y a otro le dimos el 2,8% de su peso vivo. Acá empezamos a hablar de porcentaje, número. ¿Vamos todos de acuerdo, digamos, con lo que es el consumo medio de los bovinos? ¿Cómo se establece el consumo medio de los bovinos? Es un promedio de todas las categorías que nos dicen que aproximadamente comen el 3% de lo que pesan. Entonces, por cada 100 kilos comerían 3, de ración seca, ¿no? Si pesa 200 kilos, debería comer 6 kilos. La realidad es que cuando tratamos raciones fibra cero de muy alta energía, nunca alcanzan a comer ese 3%. Comen entre el 2,5 y el 2,8 de acuerdo a la condición del encierre. Entonces, para restringir, tenemos que dar el 2% o menos de esa ración. Un ternero de 200 kilos debería comer 4 kilos 200 de ración para estar en un plano de restricción nutricional en corral. Y los resultados que obtuvimos fueron estos. La columna que dice 2,8 es sin restricción, comían todo lo que querían. La que dice 1,8% estaban restringidos a ese nivel de asignación. Por cada 100 kilos de animal se le daba 1,8 kg de ración. Iniciaron recría como ternero de destete precoz, entre 70 y 80 kilos, y luego de 10 meses, la experiencia duró 13 meses, encontramos que el grupo no restringido alcanzó los 340 kilos y el otro en el mismo plazo 240 kilos de peso vivo final. Mismo plazo de tiempo, el grupo que comió todo lo que quiso produjo 100 kilos más. Está bien, en la última línea está lo que consumieron para producir cada kilo, ¿no? Uno necesitó 6,3 kilos y el otro necesitó 4,6 kilos por cada kilo de peso vivo producido. Si uno sortea este problema del engrasamiento temprano en cualquiera de las dos condiciones, por los precios que tenemos de ración hoy, sigue siendo un buen negocio. Dar 6 kilos de una ración que está en el torno de los 3, estaríamos pensando entre 18 y 20 pesos por kilo producido. El otro es un 40% menos. Entonces, ¿con cuál de los dos me quedo? ¿Una recría restringida, que en el mismo plazo de tiempo logró 100 kilos menos, o una que le doy de comer al Libitum? ¿Cuál de las dos es más negocio? Nosotros los ganaderos que tenemos que gastar menos. La que gasta menos es más negocio. Resulta que esta tropa, además de analizarse pesos, se analizaron otras variables, entre otras
área de ojo de bife y espesor de grasa dorsal, no manifestó una deposición fuerte de grasa superando los 250 kilos como habitualmente encontramos en los corrales de encierre de terminación, sino que llegaron a los 15 meses de edad con 12, 13 milímetros de grasa, que es casualmente el nivel de engrasamiento que desea el consumo argentino. Está entre 8 y 11 más o menos lo aceptado para el consumo en carnicería. Y la otra no, la otra por supuesto tenía 7, 8 milímetros, que es como la que uno tiene una recría. O sea, uno ve el ternero gordito, pero no está engrasado. Sí, lo que empezás a ver cuando tenés recría controlada, pues esto no es autoconsumo, uno le da de comer todos los días, diferencia en tamaño. O sea, la topa que estaba restringida tenías unos animales así, el otro así, el otro así. ¿Por qué? Porque el principio de competencia hace que los más dominantes coman más que los otros. Entonces uno empieza a tener tropas desparejas. Sucede que esto, como dije al principio, eran hembras. Y como también dije, hay determinados grupos o sistemas de órganos, como son el que controlan la inmunidad o el aparato inmunológico y el aparato reproductivo, que son los que se desarrollan fuertemente dentro de ese primer año de edad. Si uno condiciona la alimentación, condiciona el desarrollo de esos órganos. Y si condiciona el desarrollo de esos órganos, va a tener hembras menos fértiles y va a tener animales más propensos a enfermarse en las etapas posteriores de la recría o la terminación. Por ejemplo, son mucho más propensos a tener enfermedad respiratoria aquellos animales que sufrieron penurias nutricionales siendo ternero cuando entran al corral, que aquellos que no la sufrieron. En el caso del grado de desarrollo reproductivo, se analizaron a los 12 y 15 meses de edad una serie de variables que tienen que ver con el tono, el tamaño del útero, el tamaño de los ovarios, que eso da un ranking, está puesto de 1 a 4. 3 y 4 serían las que están en condiciones de ovular o de ciclar frente a un protocolo de sincronización de celo, o que, en el caso de los 4, que ya tuvieron alguna ovulación espontánea a esa edad. Cuando se trató el análisis a los 15 meses de edad de los animales no restringidos, el 100% de la tropa estaba en condiciones de recibir servicio. Cuando se trató los que ganaban 700 gramos por día, que necesitaron menos cantidad de alimento, solamente el 30% alcanzaba el grado de desarrollo reproductivo para iniciar servicio. Probablemente esta sea una de las razones por las cuales en el Entre Ríos, en el litoral, no usamos los servicios 15 meses. Porque tenemos condicionada la ganancia de peso en las recrías nuestras y no llegamos con el desarrollo de estos órganos que son los que hacen la próxima etapa de la reproducción. Y bueno, está bien. Todos sabemos que si tenemos una hembra y que tenemos que adelantar servicio, si mejoramos la condición nutricional en las etapas previas, adelantamos el desarrollo de los órganos reproductivos y tenemos servicios más cortos. Si volvemos a la etapa estrictamente de la recría, bueno, ¿hasta cuándo podríamos hacer esta recría al libitum sin llegar a tener ese engrasamiento o llegar con una ternera gorda de 360 kilos o 330 kilos, como en este caso, a los 15 meses de edad? Y la analizamos a un peso fijo de 250 kilos, las dos, los que tuvieron restricción nutricional y los que no tuvieron restricción nutricional. Nos encontramos con que la demanda que tuvieron de alimento para producir cada kilo de peso vivo fue la misma. Hasta los 250 kilos, cualquiera de los dos grupos, tanto restringido como no restringido, necesitaron de 5 kilos por cada kilo de peso vivo producido. Por cuanto si uno quisiera tomar una recría en confinamiento con esta condición y llevarlo hasta los 250 kilos, no vale la pena hacer restricción. ¿Por qué? Porque para lograr el mismo peso, una necesitó 10 meses y medio y la otra necesitó 15 meses. Entonces, ¿qué gané? Tiempo. Gané 4 meses en la primera etapa de recría al mismo costo. Entonces ya no es tan bueno mirar solamente, decir, bueno, me sale más cara la alimentación porque son más kilos en el total de la recría, sino que yo gano mucho tiempo. Por supuesto que hay que combinarlo con etapas posteriores. Si se trata de reproductores, uno tiene que pasar después a recrías con inclusiones no menos del 30% de fibra para ir adaptándolo a la dieta que va a tener como un animal adulto, ¿verdad? Lo hicimos con macho también. En realidad lo estamos haciendo, estamos terminando la etapa esta de evaluación de campo. Sí, bueno, ¿qué pasa
si nosotros metemos un macho de 70 kilos y le damos de comer también, restringido o no restringido, con una serie de variables. Entre ellos son la ganancia de peso, las medidas de crecimiento corporal, área de ojo de bife, peso de grasa, y cómo llega ese novillito o ternero a los 360 kilos al gancho. Y hablando de una serie de condiciones también sobre la calidad de la carne. Pero analizamos un componente. Lo otro es una recría de hembra de campo nomás. De estete de hijo de vaquilla, recría normal. En este tomamos ternero de estete precoz, hijo de cabeza de parición y de inseminación artificial. O sea, la frutilla del postre de lo que uno puede tener dentro de un rodeo de cría, ¿no? Y a su vez, los partimos por la mitad y al grupo le dimos de comer a la madre durante el último tercio de gestación. O sea, hay mucha historia con esto de mejorar los niveles de alimentación en el último tercio de gestación para que el ternero sea mejor al momento del parto y que además la vaca tenga más chance de preñarse en ese momento, ¿no? Pero vean, hijos de vaca, cabeza de parición, hijos de inseminación artificial a tiempo fijo, que provenían de vientres con suplementación y sin suplementación en el último tercio de gestación. Y a esos terneros los enfrentamos con dietas restringidas y no restringidas, base grano de maíz entero. Siempre en fibra cero, ¿no? Grano de maíz entero con su corrección proteica, hasta los 6 meses de edad, una corrección con proteína verdadera, de los 6 meses de edad hasta el momento de la faena, una corrección con nitrógeno de liberación lenta o con urea. De los 80 kilos a los 340, 360 kilos, no hubo diferencia entre los terneros que habían sido hijos de vacas con o sin suplementación, alcanzaron ese peso en 10 meses y medio. O sea, los destetamos con 70 hoy, pasaron 10 meses, metieron 268 y 276 kilos. Y los que venían restringidos, en la misma condición que las vaquillas de las slides anteriores, marcaron la misma diferencia, 100 kilos y menos. Pesaron, en ese mismo plazo de tiempo, 100 kilos menos. Entonces uno dice, la ganancia de peso era 1,2 kg para el caso de los que venían al Libitum y 800 gramos para los restringidos. No es mala la ganancia de peso, es buenísima. Las conversiones, que lo que están abajo, esas que parecen irreales, que van de 3 a 4, ven que dice 3,3, 3,4, 4,1, 4,2. Es una de las cosas que nos empezó a llamar la atención a nosotros como expositores, como divulgadores de la tecnología de INTA, que decía, bueno, por ahí va el productor que venían a charlas como esta, volvían al predio y hacían una prueba, animales propios. Dice, no, ni por casualidad me dan los valores que ustedes están presentando. A mí me da 5,5, me da 6. Bueno, ¿y por qué tendrá que ver? Una de las cosas tiene que ver con la edad. Si yo tomo un ternero de 70 días, que nunca sufrió penurias nutricionales, y lo pongo a comer bombones, lo más probable es que me exprese el máximo de su potencial de crecimiento sin ningún tipo de limitante hasta el momento que yo decida retirar la comida, ¿no? Y empieza a cruzarse eso con el principio de engrasamiento por el exceso de energía que puede llegar a tener la dieta. Si analizamos por periodo, cuando los animales tenían 4 meses de edad, las conversiones estaban en torno a 3,5, 3,1 a 1. Son kilos de ración materia seca por cada kilo de peso vivo producido. Hasta los 6 meses, en torno a 4. Hasta los 8 meses, más próximos a 5. Y ya a los 10 meses, como son animales que ya superaron los 260, 270 kilos, las conversiones ya crecen bastante más. 7 a 1, 6 a 1. Son más parecidas a las del filo terminal. ¿Sí o no? Entonces, guarda con el principio de la edad. Un ternero de invernada liviano que uno compra para hacer una recría no vale lo mismo el que tiene 12 meses que el que vale 7 meses al mismo peso al momento de la compra. Si yo compro un ternero de 180 kilos que tiene 7 meses de edad, mi resultado en la recría con un recurso de buena calidad va a ser mucho mejor que comprando un ternero del mismo peso que tiene más edad. Muchas veces preguntan, ¿cómo lo determinamos eso? Y a veces es más fácil y a veces es más complicado determinar la edad de los animales, ¿no? Acá en la jerga lo llamamos los cola larga. Ternero que pesa 180, 200 kilos, que tiene una cola que le llega por debajo de los garrones, ese bicho no tiene 6 meses de edad ni por casualidad. El que tiene aspa
El cuerno sale a los 10 meses. Entonces, cuando tiene 2 centímetros de cuerno, tiene un año. Y además, si pesan 180, 200 kilos con un año de edad, tiene unos pelos largos así. Ese bicho, que es barato, que nos parece barato como compradores, como empresario ganadero, termina saliéndonos mucho más caro al momento de darle de comer. Hagan la prueba, por ahí podemos combinar y decir, bueno, capaz que tenían razón, porque es muy difícil lograr estos valores como los que nosotros logramos en experiencias que son absolutamente controladas. O sea. Y de vuelta volvimos a ver, si bueno, yo no lo quiero llevar a peso de terminación, a 360 kilos. Yo me gustaría hacer una recría en confinamiento con grano. Bueno, si fijamos el peso de vuelta a 250 kilos, la conversión o la demanda de alimento que tienen está en torno a 4:1 en cualquiera de las dos versiones. Si le doy menos de comer o si lo dejo comer todo lo que el animal quiere. Y de vuelta, lo que empieza a parecer como una gran ventaja cuando yo hago esto, de darle de comer a fondo durante esa etapa de ternero joven y liviano, es el tiempo. Yo logro los mismos 250 kilos a los 8 meses de edad con 4 kilos de ración, mientras que cuando empiezo a restringir para estirar el periodo de recría, necesito 11 meses para lograr el mismo peso. Nosotros no lo hicimos, pero vale la pena hacerlo. Valoricemos cuánto valen 3 meses de personal, cuánto valen 3 meses de alquiler, cuánto valen 3 meses de amortización de la infraestructura que ustedes quieran ponerle. Hoy, financieramente, eso tiene un peso infernal. No solo porque podemos ganar más kilos con los mismos animales, sino que lo podemos hacer a menor costo. El engrasamiento aparece. Cuando yo supero los 260, 270 kilos, empiezo a ver digamos, que los animales ya están para cargar y por ahí no superaron los 300 kilos, o por ahí yo tengo intenciones de llevarlo a una etapa de novillo mediano o novillo pesado. Y ahí sucede lo que sucede normalmente con los terneros viejos que compramos y que metemos al corral con 180 kilos. Fíjense, esto solamente parece muy engorroso, pero la línea punteada de color azul que va por arriba, ven que nace arriba de 1 kilo, eso es ganancia de peso. Va 1 kilo, llega a 1 kilo, casi 1 kilo 400 a los 8 meses de edad. Abajo tenemos los meses de edad. Y ahí corta. Cuando llegó a los 8 meses de edad, vieron que cambia la conversión. Pasaba de 5:1 a casi 7:1. Empieza a crecer muchísimo la demanda energética porque tiene que ver con la deposición de grasa. O sea, comen lo mismo y empiezan a ganar menos peso, como se ve en torno al mes 10, porque están utilizando la energía de la comida para deponer grasa. El costo energético de la deposición de grasa es prácticamente el doble que la deposición de músculo. Entonces, de eso sí hay que tener cuidado. Cuando requieren confinamiento, yo voy a una etapa posterior y o lo cargo con 330 kilos manteniendo el resultado, o bien le bajo la pata a la energía y empiezo a integrar raciones con menos cantidad de energía, utilizando silo, utilizando pastura, si voy a ir a un novillo mediano pesado. Ahora, eso es la grasa. En este mismo periodo, nosotros estamos haciendo músculo. Y la diferencia en el crecimiento de las áreas musculares, en este caso es área ojo de bife, que es el longissimus dorsi y el lomo. El músculo se llama longissimus dorsi, pero es el músculo del lomo. Tiene una relación directa con el crecimiento del animal y con la ganancia de peso. En ese mismo periodo, uno puede poner o 40 centímetros cuadrados de este músculo o llegar prácticamente a los 60 centímetros con la misma cantidad de comida. Entonces, de vuelta guarda. ¿Por qué? Porque esto impacta después en el rendimiento gancho. ¿Cuántos filoteros hay acá? ¿O cuántos que usan filoteros? Vamos a dejarlo aparte. ¿Cuántos que usan grano para la recría o terminación de los animales? A ver, levanten la mano. Son tímidos los filoteros. No les vamos a contar la hacienda, ¿eh? Han visto que por ahí uno compra una tropa que salió barata, realmente barata. Un ternero que tiene caja, digamos, que tiene mucho hueso. Y ese que tiene mucho pelo también. Es un ternero grande de tamaño. Entonces uno lo pone a comer a fondo y en vez de terminarlo en 120 días, como mi promedio para poner 120 kilos, resulta que lo saco en 60. Y con una ganancia de peso que no existe, me gana 1,8 kg por día. Dice, ¡guau! Extraordinario. Vamos al rendimiento gancho y rinden el 56.
en vez de rendir el 58-59. ¿Por qué? Porque es viejo. Entonces, el principal concepto que me gustaría hoy poder transmitirle para que se lleven es que la edad sale, digamos, mucho más cara o mucho más barata cuando utiliza comida de alta energía o de alto costo como son estas. Guarda con la edad. Entonces, una relación que por ahí, hemos estado con esto en varios lugares. Tengo por fortuna hasta la 4ª vez en el año que estoy en Villaguay, así que mi disculpa para los que ya estuvieron. Hace ya un tiempo empezamos a hacer esta relación, pues sí, bueno, ¿contra quién nos comparamos? ¿Contra nosotros mismos? Y nada, vamos a compararnos con los parientes. Con lo que hacen pollo, con lo que hacen cerdo, que también es carne. Entonces, si uno agarra el cerdo, sabe que una recría de cerdo, más o menos, por lo que me comentaron los colegas, yo puedo estar agarrándole feo en esto, entre los 75 días iniciales de la recría, el chancho convierte 1,5 a 1. El pollo son 42 días, o sea que la recría del pollo es bien cortita, son las 2 primeras semanas iniciales, 1 a 1. Y en ninguna de estas dos versiones le erran por mucho. Prácticamente no le erran. O sea, bueno, serán 100 gramos más, serán 100 gramos menos. Nosotros si pensamos en corral, dice, bueno, no, esto es todo confinamiento, ambiente controlado, raciones base cereal. Si nosotros pensamos en corral en alguna de las versiones que acabamos de comentar, uno puede decir, bueno, yo no controlo el ambiente, pero sí controlo la comida. Yo sé efectivamente cuántos kilos de comida le estoy dando para lograr una determinada cantidad de kilos de peso vivo. Y cuando arrancamos con un ternero chiquitito, ya empezamos con las dudas. Porque yo puedo decir, digamos, a nivel experimental, que ganamos 3 kilos, necesitamos 3 kilos para producir 1 kilo de peso vivo, y a nivel de campo necesitamos 5. Ya tenemos un 60% de variación en el negocio. Si tenemos un 60% de variación en el costo, ¿sabemos qué negocio tenemos? Y es muy difícil aproximarlo. Sin embargo, sí lo sabemos. Nosotros somos los ganaderos, bien que todavía seguimos con los remates y la apreciación de los reproductores, por más que tengan el historial de padre, el que gana la feria es el más lindo. El que vino uno de nosotros dijo, este ganó. Por ahí el que estaba al lado tiene una carga genética que viene de un historial de 100 años, pero el más lindo ganó. En esto podemos también aplicar el ojo para tener mejor resultado. Y esto ustedes lo saben, de la misma manera que saben que una vaca que entró a octubre con 60, 70 kilos menos de lo que debería tener, no se va a preñar, porque eso ya lo sabemos de entrada. Después decidimos si hacemos o no destete, si hacemos o no suplementación, pero de entrada sabemos que una vaca que está con una condición corporal moderada baja tiene menos chance de preñarse que uno que está buena. Si nosotros miramos este ternero, al momento de inicio de una recría o al momento de inicio de una invernada, o una terminación. Miramos este ternero, o miramos este ternero. ¿El resultado va a ser el mismo? Ni por casualidad. Y me estoy cuidando de decir malas palabras porque esto es en orden nacional, pero me gusta bastante. Ni por casualidad. Tienen la misma edad. O sea, uno en ternero de 200 kilos, de 7 meses, el otro pesa 160 y este pesa 120. El chiquitito que está ahí fue, ¿no? Entonces, esto hace que cuando miramos los primos, que hacen cerdo, que hacen pollo, que tienen perfectamente definido cuál es el costo de producción por el nivel de alimentación que van a tener que poner, nos digan que el que produce pollo necesita 1,9 kilos por cada kilo de pollo producido, y el que hace cerdo que diga que necesita 2,8 kilos por cada kilo de cerdo producido en un ciclo de 180 días. De vuelta, está bien, el ambiente controlado. Nosotros, además, pese a que el feedlot es bastante parecido en lo que es industrialización, no controlamos el clima. Pero podemos pasar de resultados muy disímiles a una terminación de liviano que no podemos predecir el resultado de cuánto nos va a costar cada kilo de peso vivo producido. Nos puede costar 6,5 a 1, nos puede costar 7,5 a 1, y en la medida que nos vamos a animales más grandes nos puede costar 9, nos puede costar 11. Y eso hoy, con los precios que tenemos de la comida, hace que
un 6,5 a 1 sea negocio, que un 7,5 a 1 sea complicado y que un 8 a 1 tal vez no lo sea. No sea un buen negocio, ¿verdad? Pero esto, yo ya con esto termino fundamentalmente con el tema de la recría. No olviden la edad de los animales al momento de hacer las selecciones, porque eso impacta definitivamente sobre cuál va a ser el resultado del negocio cuando se utilizan alimentos concentrados, por ejemplo. Ahora, si en esta misma condición, de cualquiera de ellos, entramos al feedlot y lo metemos acá, otra cosa que también tenemos bastante internalizada, y nosotros copiamos el feedlot y de acuerdo si tenemos diferentes escalas, tenemos diferentes problemáticas, en otoño e invierno hay barro. Y nosotros estamos habituados al barro, ¿o no? Sabemos que hay barro. Sin embargo, eso, además de una cantidad de otras conceptualizaciones que tenemos, afecta los niveles de producción y los niveles de eficiencia de conversión. Además de ser comida, porque ese bicho que está ahí, lo vamos a comer, es comida. ¿Sí o no? ¿Es comida o no es comida? Si yo hago una propaganda de un plato de ravioles y lo pongo arriba de un inodoro, y traigo un chino, como trae el IPCBA, o traigo un noruego o un alemán, digo, mira, ¿le interesa este plato de cosas? Y está en un baño, todo sucio. El plato de ravioles puede ser excelente, pero las condiciones donde está siendo presentado no lo son. Y eso es algo que vamos a tener que empezar a cuidar de acá a futuro. Nosotros tenemos una versión, es la que le llamamos feedlot ecológico. Y tuvimos la fortuna que un grupo de un empresario en particular, muy vinculado al CREA, que formó parte durante mucho tiempo de CBI, que es el grupo de cría bovina intensiva, que también han estado acá, tomaron la decisión de analizar en un corral formal que utiliza autoconsumo, raciones secas, durante un año entero, cómo les iba en situaciones donde el clima era seco y no tenían barro, o cuando tenían barro. Corrales de 10 metros cuadrados por animal, ¿no? Con barro, el consumo de alimento era de 4 kilos por cabeza día. Ganancia de peso, 400 gramos. Conversión, 10 a 1. Estira la terminación, porque en el momento que está con barro, digamos, yo necesito más días para que mejore el clima y que puedan poner la compensación. Van a ganar 1,6 kg en el compensatorio. Sin barro, consumo medio de 8 a 1, perdón, de 8 kilos por cabeza día. Ganancia de peso, 1,4 kg. Conversión, 6 a 1. Bueno, dependerá cuántos días de barro tengo. Contabilizó para el año 2015, temporada 2015-2016, 80 días de barro. Están en Chañar Ladeado, Santa Fe. 80 días de barro por 4 kilos, por el valor de las cosas. Es una fortuna. Y decidieron incorporar un modelo que ya habíamos probado en 2009 en ese mismo campo, que nosotros llamamos feedlot ecológico, que no es más que una mayor asignación de espacio y rotación dentro de lo que es el circuito de terminación. En principio, no es un feedlot, o sea, esto no elimina el feedlot, es una manera para mitigar el impacto negativo que tiene fundamentalmente el barro en las escalas medianas y pequeñas donde yo no tengo posibilidades de mitigarlo haciendo inversiones como pueden ser derivas de agua, laguna de tratamiento de efluente o las famosas camas que se le hacen. Y este año, esos fueron 800 animales que se hicieron, perdón, 757 animales que se hicieron durante toda la temporada que fue de octubre de 2016 hasta abril de 2017, nos dieron un resultado. Esto es para que puedan ver la diferencia de imagen que tiene un corral convencional con un espacio mayor, como se designó en este caso, que son 300 metros cuadrados por animal. La media zonal está entre 5 y 6 metros cuadrados, estos usaron 300 metros cuadrados con comedera de autoconsumo. Eso que está ahí no es un feedlot, es una terminación intensiva con grano que tiene este nombre de fantasía. Comedera de autoconsumo, resultado de la última campaña. Son 4 tropas divididas por origen, donde también se relaciona íntimamente la edad de cada uno de ellos. Torito, el famoso MEG, necesitó de 5 kilos por cada kilo
por cada kilo de peso vivo producido. Las hembras 5,8. Los propios animales nacidos en el campo, marca líquida, hicieron lo mismo con 4,9 kilos de comida por cada kilo de peso vivo producido. Y cuando se trató de animales que iban a mayores pesos, como dice la tropa esa que dice segundo destete, que fue una invernada que ingresó con 290 kilos y que terminó con 430, la conversión fue de 7-1. En cualquier condición, mejor que con barro. Y bueno, gran parte de estos resultados nosotros los hemos volcado en un trabajo que está publicado en la página de INTA. Lo pueden encontrar con el nombre que dice ahí, experiencias de recría y engorde con raciones secas de autoconsumo. Hay mezcla, está toda la parte de suplementación con inclusión de sal en pastoreo y algo de lo que es terminación con la condición de feedlot ecológico. Muchas gracias.